Bien, chicos, en este video no muy largo vamos a dar explicación de cómo funciona y cómo se interpretan las lecturas de escala, ¿de acuerdo? La escala. Normalmente el hombre siempre ha tenido necesidad de representar sobre papel grandes construcciones. Al momento de generar, por ejemplo, planos de diseño o bocetos constructivos, por ejemplo, de lo que suponga, no sé, un puente, ya sea un puente en arco, o sea, por ejemplo, un puente atirantado, o si, por ejemplo, han tenido necesidad de construir un edificio, ¿no? Un rascacielos enormemente alto con un montón de puertas y ventanas. Cuando han tenido necesidad de diseñar, por ejemplo, los bocetos en papel de un auto, cuando han tenido que hacer, por ejemplo, una casa, cuando han tenido que hacer, por ejemplo, un hospital, sí. Siempre el hombre ha tenido necesidad de plasmar sobre papel elementos constructivos muy grandes. Incluso también sobre papel se diseñan elementos constructivos muy pequeños, como puede ser, por ejemplo, un virus. Ok, no quiero con eso levantar polémicas, pero a lo mejor también de repente pues hay cuestiones que se tienen que ver muy a microscopio y a lo mejor no se alcanzan a ver de chiquitos que son y lo tienen que aumentar y tienen que hacer diseños a escala en proporción a la vista del hombre para que se puedan entender. Es decir, el trabajo de la escala lo que precisamente hace es eso, es como una varita mágica, ¿sí? Que lo que hace es trasladar a un formato papel, a un tamaño comprensible, elementos que pueden ser o muy grandes o muy chiquitos, ¿sí? Y se diseñan sobre un formato de papel de tal manera que sean entendibles, ¿ok? A la vista y el entendimiento humano, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la escala. La escala establece una relación de proporción entre el objeto real y el objeto representado, ¿sí? Eso es lo que hace. Establece una relación de proporción entre el objeto real versus el objeto representado. Entonces, eso es lo que hacen siempre las escalas. Trabajamos sobre bocetos, ajustándolos a tamaños que se pueden imprimir sobre un papel, de tal manera que sean comprensibles a la vista y a la comprensión del humano. Entonces, al momento de trabajar las escalas, tenemos tres categorías de escala, o tres naturalezas de escala, o tres categorías de escala. Tenemos lo que es la escala aumentativa, tenemos la escala real en un intermedio y tenemos la escala reductiva. ¿Ok? Estas son las tres naturalezas básicas de la escala: aumentativa, real y reductiva. Ahora bien, ¿cómo interpretamos las lecturas de escala? En función de su naturaleza, ahora vamos a poner sobre la mesa distintos ejemplos de cómo manejamos escalas reductivas, aumentativas y escala real. Una escala reductiva, por ejemplo, pues esta ya la conocemos nosotros. La escala 1/50.000, con la que manejamos, por ejemplo, la cartografía básica de INEGI. Por el momento en temas topográficos, esto es una escala de carácter reductivo. ¿Por qué? Porque la lectura que se hace de esta escala o la interpretación que se hace es la siguiente. Cuando yo tengo un mapa a escala 1/50.000, lo que refleja este
este lenguaje numérico o matemático es 1 centímetro que mide mi regla sobre el mapa equivalen a 50.000 centímetros en el mundo real. Es decir, cuando yo tengo un mapa en el que se representa cierta área geográfica a escala 1/50.000, el espacio que se dibuja dentro de ese mapa está representado sobre ese papel 50.000 veces más pequeño de lo que es en el mundo real. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación lingüística de un lenguaje a escala. Entonces, no solamente manejamos escala 50.000, otra escala reductiva, por ejemplo, es 1/3000, ¿ok? En donde 1 centímetro de mi regla equivalen a 3.000 centímetros en el mundo real. También hemos manejado, por ejemplo, dentro del mapa mudo de México, en el mapa cuadriculado, esa famosa cuadrícula roja que maneja mapas a escala 1/250.000, en donde 1 centímetro de mi regla equivalen a 250.000 centímetros en el mundo real. Otra escala reductiva que también es de uso frecuente es la escala 1/100. La escala 1/100 refleja precisamente ese mismo lenguaje. 1 centímetro de mi regla equivalen a 100 centímetros en el mundo real. Y esta escala 1/100 es la que se suele emplear normalmente cuando se construyen, cuando se fabrican, cuando se diseñan, cuando se dibujan los planos de una vivienda. Cuando papá, mamá, sus familiares y amigos que ya disponen de capital para invertir en una casa, van a una constructora o van con un maestro de obras o van a una inmobiliaria, los planos que les suelen entregar junto con la escritura pública de propiedad son planos de viviendas que normalmente se editan a escala 1/100. Ese es el estándar para los arquitectos, ¿ok? Al momento de trazar planos de viviendas. Ya cuando se trata de otro tipo de construcción, hablemos de puentes, carreteras o edificios grandes, pues ya emplean a lo mejor una escala 1000 o una escala 2000 o una escala 3000, ¿ok? Pero para viviendas normales, escala 1/100. ¿Ok? Ese es el carácter reductivo. 1 centímetro de mi regla, ¿a cuántos centímetros corresponde en el mundo real? Evidentemente, cuanto el valor de la relación de escala sea mayor, como por ejemplo aquí, tenemos escala 1/250.000, pero también podemos encontrar en México mapas a escala 1.000.000, ¿ok? Donde 1 centímetro de mi regla equivale a 1.000.000 de centímetros en el mundo real, ¿ok? Entonces estaremos hablando de centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros, kilómetros. O sea, dentro de un mapa a escala 1.000.000, 1 centímetro de mi regla equivalen a 10 kilómetros en el mundo real, ¿de acuerdo? Ese tamaño, por ejemplo, INEGI los emplea para editar los mapas de los estados de México. Normalmente los estados de México se hacen a escala 1.000.000 y a esa escala la impresión de un mapa estatal de México se hace pues en gran formato. No sé, creo que mide como 1,5 metros por 1 metro o 2 metros por 1 metro. O sea, son mapas bastante grandes en cuanto a tamaño de papel. ¿Ok? Y por ejemplo, ya cuando se tratan de municipios o de regiones concretas dentro de un estado, se hacen a escalas 250. Los municipios y los ejidos te pueden caber en un mapa a escala 1/50.000 y hasta incluso te pueden venir sobrando. Y hay municipios como Ensenada, en Baja California, en donde ya ni siquiera te caben a escala 1/50. Te han de caber a lo mejor a escala 100.000 o a escala 250.000. ¿Por qué? Porque el formato o el tamaño de la escala va en relación al tamaño del objeto que tú quieres representar en papel. Entonces, a mayor escala, mayor es el objeto que tú pretendes representar en un formato papel. ¿Ok? Estos son trabajos a gran escala, ¿sí? Cuanto mayor es el número, cuanto mayor es el grado de proporción, evidentemente la escala es mayor y por tanto los objetos se pintan más pequeños. Si tú pintas, por ejemplo, a México entero
Si tú pintas a México entero en un mapa, digo, en una hoja tamaño carta, por ejemplo, o tamaño legal o tamaño oficio, pues a lo mejor con la escala 1.000.000 no te basta. Tienes a lo mejor que hacer el mapa de México a escala 1/20 millones, ¿sí? Para que te quepa completo. En donde 1 centímetro de mi regla pues equivalen a 200 kilómetros en el mundo real, ¿sí? Luego tenemos aquí también la presencia de escalas de naturaleza real, ¿ok? Los mapas hechos a escala real solo responden a una única relación de proporción. 1:1. Es decir, mapas en donde 1 centímetro de mi regla equivalen a 1 centímetro en el mundo real. Están hechos a escala real. Y de hecho, en nuestra vida cotidiana, pues manejamos muchos objetos que se manejan a escala real. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda de ropa y vemos, por ejemplo, los maniquís, ¿no? A los que se les ponen los trajes para que se muestren ilustrativos de cómo te pueden quedar a ti, pues un maniquí es una representación a escala real del cuerpo humano, o al menos eso es lo que pretende ser, ¿de acuerdo? Porque pues también ya en cuanto a cánones de belleza, pues ya también de repente las tendencias pues cambian mucho, ¿no? Pero normalmente el maniquí pretende ser una representación fiel a escala real de ti mismo o de ti misma. De tal manera que si tú eres igual que el muñeco y ves que la prenda le queda al muñeco muy bien, pues entonces a ti también te tiene que quedar muy bien. Y así con eso evitas tener que pasar por el probador. Ya si al muñeco le queda y a ti te queda, pues genial, ¿no? Entonces ya tú te ves reflejada en el muñeco, ya te ves reflejado o reflejada en el maniquí. Y esa es la función que cumplen los maniquís en las tiendas. Mostrar la ropa puesta para que no tengas que ponértela tú. Simplemente ves, te gusta y la compras, así en automático. Entonces los maniquís se construyen y se fabrican a escala 1:1, ¿de acuerdo? Otro elemento que también se construye a escala real, a escala 1:1, por ejemplo en el mundo de la medicina, son las prótesis. Que por ejemplo tu abuelo o tu abuela lamentablemente pues se cayó y se fracturó la cadera o se partió un hueso en la pierna y ya el traumatólogo determina que ese hueso no está recuperable para soldar, pues lo que hacen es que le extirpan el hueso y le ponen una prótesis. Entonces esa prótesis que viene a sustituir al hueso original se construyen a escala 1:1, o sea, el mismo tamaño que el hueso, ¿ok? Y son reproducciones a escala real. Otros elementos que también podemos encontrar en el mundo cotidiano a escala real, ¿cuáles podrían ser? Pues igual y ahí ya ustedes en los vídeos de YouTube pues ahí hagan sus comentarios y establezcan otro tipo de elementos que puedan ser encontrados en la vida cotidiana y que sean fieles reproducciones de elementos reales, ¿ok? Y van a dar cuenta de que existen muchos más de los que ahora mismo, por ejemplo, podamos estar pensando. Otro ejemplo también, por ejemplo, son los bebés de juguete. Los típicos bebés que cagan, mean, lloran, hacen pipí y todo eso, pues se supone que son muñecos que se construyen a tamaño real de un bebé. Por eso de repente sobre todo a las niñas, por una cuestión de educación sexista, pero también hay niños que también son atraídos por los muñecos, pues de repente pues ahí ya empiezan a juguetear a papá, juegan a ser mamá y cambian pañales y le hacen papilla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los muñecos bebés pues son también fieles reproducciones de bebés reales, o pretenden serlo, por tanto se construyen también a escala 1:1. Ahora bien, tenemos también otro tipo de escala de categoría aumentativa, en donde, como podemos ver, la relación del 1 con respecto al objeto real, en una escala aumentativa va al revés. Por ejemplo, 1001, 200:1, 50:1, 300.000:1, ¿ok? Entonces ven que la relación del 1 va cambiando en la expresión matemática en función de si es una escala aumentativa, real o reductiva.
¿Cómo se interpreta la lectura de una escala aumentativa? Por ejemplo, en el caso de una escala 1000 a 1. 1000 centímetros de mi regla equivalen a 1 centímetro en el mundo real. En esta, por ejemplo, 200 a 1. 200 centímetros de mi regla equivalen a 1 centímetro en el mundo real. En la de arriba, 300.000 centímetros de mi regla equivalen a 1 centímetro en el mundo real. En esta de abajo, 50 centímetros de mi regla equivalen a 1 centímetro en el mundo real. Entonces, como ya podemos intuir, las escalas aumentativas se aplican al momento de hacer grandotes y representativos en un papel elementos muy pequeños en origen, como por ejemplo un virus, una bacteria, un nanorobot. Ahorita que están tan de moda esto de las nanotecnologías, pues el hecho de construir nanorobots, eso se aplica mediante el empleo de escalas aumentativas, porque ¿cómo diseñas tú el plano de un robot que a lo mejor mide 2 milímetros? Pues no puedes tampoco hacer que en la hoja pintes un robot a 2 milímetros. Lo que haces es aumentar el tamaño del robot que quepa en la hoja para que el diseño sea comprensible, y eso lo haces haciendo aumento. ¿Ok? Le aplicas aumento en la escala. Cuando son elementos muy chiquititos que necesitas hacer visibles y comprensibles en un formato papel, lo que haces es aplicar un aumento en su proporción, un aumento en su escala, de tal manera que jugamos con distintos factores de escala aumentativa en función de cuán pequeño sea el objeto de origen para hacerlo comprensible en el papel. Evidentemente, un objeto que tiene una relación de escala 50 a 1, pues es un objeto pequeño, pero será más grande que aquel objeto que necesite ser aumentado en tamaño 300.000 veces para hacerse visible en la hoja. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto es por lo que tenemos esta relación de escalas tan diversa y tan variopinta, y así de cortito explicamos el tema de escala, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido pues ya completamos los contenidos del bloque 3, y en las siguientes entregas ya vamos a empezar a trabajar todo el mare magnum técnico para entender los mapas que ya han de estar impresos en su poder, para llevar a cabo las tareas del bloque 4, que hace ya el cierre a la temática de Geomática 1. ¿Ok? Así que adelante, chicos, porque vienen cosas muy, muy interesantes. Hasta la próxima.